Hola a todos mis estudiantes de cuarto año medio, soy la profesora María José Olivares y hoy les mostraré la cápsula de resumen del mes de marzo y parte de abril de la asignatura de Lengua y Literatura. Los objetivos abordados durante este periodo fueron el objetivo de aprendizaje número 3, analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos, no literarios, orales, escritos y audiovisuales, y el objetivo de aprendizaje número 1, formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios. Contenidos abordados: tipos de texto, literarios y no literarios, características generales y elementos importantes. Estrategias de comprensión, momentos de lectura, antes, durante y después. Habilidades presentes en la comprensión lectora, propósito de lectura. Análisis e interpretación de textos, lectura y desglose de información, ejercitación en textos variados. Para comenzar, primero tenemos que responder a la pregunta ¿qué es un texto? Para el diccionario de la lengua española hay 6 acepciones. Para efectos de nuestra asignatura nos vamos a quedar con la primera: enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. ¿Qué tipos de texto existen? Tenemos que diferenciar a los tipos de texto en dos grandes categorías. En primer lugar tenemos la categoría de textos literarios. En ella se encuentran los textos narrativos, cuentos, novelas, fábulas, mitos, los textos líricos, poemas, odas, canciones, y los textos dramáticos, que son las obras dramáticas que están destinadas a ser presentadas ante un público como una obra de teatro. En la segunda categoría tenemos los textos no literarios, como los textos expositivos, artículos de divulgación científica, e incluso los textos de estudio que te entregan en el colegio. También están los textos informativos, como las noticias, y los textos argumentativos, como los ensayos, las críticas o las cartas al director. Las características generales de los textos. En los textos literarios nos encontramos con 3 grandes características. En primer lugar, los textos literarios son ficticios, es decir, que no son reales y están creados con un propósito, que es un propósito de entretención. También la información presente en ellos es subjetiva, ya que la interpretación va a depender específicamente de el momento de la vida en la que se encuentre el receptor o de la experiencia que haya tenido. Por otro lado, tenemos la intención estética, que es qué es lo que busca lograr el autor en el receptor al momento de la lectura de la obra. Características generales de los textos no literarios. La información encontrada en estos textos es real. Esta información es real ya que es comprobable. También la información es subjetiva, ya que no se da espacio para las interpretaciones. Se muestran los hechos o las situaciones tal cual como son. Además, se presentan datos y antecedentes que se encuentran en registros que, si nosotros quisiéramos, podríamos buscar y corroborar que estuvieran ahí. Y estos textos tienen un propósito comunicativo, que puede ser entregar una información, generar una discusión o convencer o persuadir a un receptor o a un grupo de receptores. Elementos fundamentales de los textos literarios, en este caso narrativos. Recordemos que durante este periodo hemos abordado solo y exclusivamente textos narrativos. En primer lugar tenemos al narrador, dentro de los tipos de narradores que nosotros hemos trabajado y que además nos van a permitir poder analizar los textos que se nos presentan. Están los narradores de tipo omnisciente, personaje y testigo. En segundo lugar tenemos a los personajes, y estos personajes se dividen según su evolución, estáticos y dinámicos, según sus características, plano o redondo, y según su participación, principal, secundario y terciario. Finalmente tenemos los estilos narrativos: directo, indirecto e indirecto libre. Cuando hablamos de los tipos de narrador, volviendo al número 1, y nos referimos al narrador omnisciente, nos referimos a un narrador que tiene total conocimiento y absoluto de la historia, no solamente desde afuera, sino también desde dentro de ella. La característica principal del narrador omnisciente es que tiene conocimiento de absolutamente todo, lo que sucede, lo que sucedió y lo que sucederá. El narrador personaje
es un tipo de narrador que participa en la historia. Las acciones recaen sobre él y también es un elemento que mueve las situaciones ocurridas dentro de la obra. Y luego tenemos el narrador testigo que cuenta los hechos desde su perspectiva y desde su percepción a partir de los sentidos, es decir, lo que puede ver y lo que puede oír. Cuando hablamos de personajes según su evolución, nos referimos a, en el caso del personaje estático, a un personaje que tiene una sola característica de principio a fin. Este personaje es de la misma manera desde el inicio de la historia hasta el final y no cambia bajo ningún concepto. A diferencia del personaje dinámico que va evolucionando a lo largo de la historia, es decir, puede comenzar siendo un villano y termina convirtiéndose en alguien bueno, o puede partir siendo un héroe y por alguna situación que le ocurre en el camino termina siendo corrupto. Según sus características, tenemos al personaje plano, que desde su descripción no hay profundidad psicológica y solo tiene una característica predominante. Generalmente los personajes planos son personajes secundarios o personajes terciarios. Por otro lado tenemos personajes redondos, que son personajes que tienen profundidad psicológica, que tienen motivaciones, que tienen esperanzas y que el autor de alguna forma los utiliza para entregar la profundidad de sus sentimientos y de esa manera poder generar un efecto en el lector. Cuando hablamos de los personajes según su participación, tenemos al personaje principal, que es el personaje más importante, a quien le ocurre la mayor cantidad de situaciones y que además es el elemento más importante dentro de la historia. Luego tenemos el personaje secundario, que es un personaje que ayuda al personaje principal a lograr sus objetivos, y el personaje terciario o incidental, que aparece de manera esporádica y cuya relevancia no es tan importante, no es tan primordial dentro de la historia. Este personaje puede ser reemplazable por otro. Cuando hablamos de los estilos narrativos, en el estilo directo, el narrador le da espacio al personaje para que se exprese, para que hable y para que dé cuenta de lo que sucede. En el estilo directo, el personaje toma una voz y puede expresarse. En el estilo indirecto, el personaje no tiene una voz y es el narrador quien expresa qué es lo que siente o qué es lo que le sucede al personaje. Finalmente tenemos el estilo indirecto libre, que es una mezcla entre los dos anteriores. Comprensión lectora, estrategias y habilidades. Para poder comprender un texto, primero tenemos que tener en consideración cuáles son los momentos de lectura. Tenemos el momento del antes, que consiste en recopilar la información previa para recurrir a los referentes de lectura y prepararnos para la comprensión. En el antes de la lectura, nosotros recurrimos a todos nuestros aprendizajes previos, a todos los conocimientos que podamos tener sobre el tema o que podamos averiguar para formarnos una idea previa y realizar hipótesis de lectura. Luego tenemos el momento de durante, que es el momento para comprobar el estado de lectura mientras intervenimos el texto. Y esta parte es súper importante porque cuando nosotros estamos comprobando el estado de lectura, podemos ir respondiendo preguntas planteadas en el texto o planteadas por nosotros mismos y vamos marcando el texto de manera física. Notas al margen, subrayado, búsqueda de palabras desconocidas. Todos esos elementos nos van a permitir poder comprobar si estamos comprendiendo o no y lograr nuestro objetivo de lectura. Finalmente tenemos el momento de después de la lectura, que consiste en alejarse del texto y evidenciar si hemos comprendido o no. El después de la lectura es el momento en el que generalmente tu profesor o tu profesora te pregunta sobre lo que entendiste del texto, sobre algunos elementos que aparecieron en él, algunas preguntas sobre información explícita, algunas preguntas sobre reflexión, relación e interpretación. Para poder llegar de manera exitosa al después de la lectura, el durante la lectura es principal. Si nosotros
hacemos un buen trabajo durante la lectura, intervenimos el texto y podemos comprobar el estado, entonces cuando lleguemos al momento final va a ser mucho más sencillo evidenciar nuestra comprensión. Habilidades de comprensión lectora. Cuando nosotros leemos ponemos en juego 6 habilidades importantes. La primera consiste en identificar, que es reconocer la información. La segunda habilidad consiste en inferir, derivar información implícita desde lo explícito. La tercera habilidad es sintetizar, donde determinamos las ideas centrales del texto. La cuarta habilidad es relacionar, donde establecemos conexiones entre partes de un texto y otros textos. La quinta habilidad es interpretar, donde determinamos la función o finalidad de un elemento textual para atribuirle sentido a la lectura. Y la sexta habilidad, y la que evidencia una comprensión, un conocimiento, pero también es una habilidad superior, es la evaluación, donde formulamos un juicio valorativo con relación a la información del texto. ¿Cómo comprobar si hay comprensión? Respondiendo a las preguntas: ¿cuál es la idea central de lo que he leído hasta ahora? ¿Qué ideas no entiendo? ¿Quién es el emisor y cuál es su propósito comunicativo? ¿Qué conozco sobre el tema? ¿Por qué leer este texto? ¿Para qué leer este texto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué me llama la atención sobre la forma de este texto? ¿Cómo analizar e interpretar textos? No olvidar que para poder analizar e interpretar textos tenemos que, primero, distinguir los géneros discursivos, características de los textos que determinan a qué tipo pertenecen y tienen un propósito comunicativo. No olvidar el contexto, considerar los elementos contextuales en el que se manifiestan los discursos. Y el efecto estético en los textos literarios. ¿Qué provoca el texto en el lector? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué recursos estilísticos utiliza para lograr su objetivo? Bueno chicos, bueno chicas, esta ha sido la cápsula de resumen de los contenidos y los objetivos abordados durante marzo y abril. Hasta la próxima.